Yo quiero hablarte, le puse como título fe es la llave. Fe es la llave. Ah, gloria a Dios, mira, ya llegó Samantha. Qué bueno, porque quería que escuchara esta palabra también. Y dice, fe es la llave. ¿Por qué fe es la llave? Porque la llave que necesita un cristiano es la fe. Porque la llave que te va a abrir puertas es la fe. Porque las cosas que vas a poder conquistar, las vas a conquistar en fe. No hay otra manera de que tú los puedas conquistar. Hoy queremos hablar de la fe. Todo cristiano o persona que recibió a Cristo debe caminar en fe. Sin fe no podrás lograr nada. Tú solo logras lo que con fe oras. Eso lo aprendí de un libro del pastor Juan Carlos, y ese a mí me impactó bastante, porque él dice que él decía, ¿yo por qué no recibo estas cosas? Y dice que un día el Espíritu Santo, estando en el monte, le dijo, porque no me las has pedido y porque no has orado por ellas. Le digo, y luego dice, y después comencé a pedir lo que necesitaba y tampoco lo recibía. Y dice que el Espíritu le decía, es que las pides y no estás creyendo, estás dudando. Le digo, si tú oras creyendo y no dudas, vas a recibir lo que estás pidiendo. Y a veces nos gana lo que viene siendo la duda de ver que ha pasado tanto tiempo y no poder ver el milagro por el cual has estado orando. Pero ¿te imaginas a Abraham cuando se le dio la promesa, el tiempo que pasó para poder ver la promesa? Es más, dice, incluso la escritura dice que Abraham se desesperó. Dice que Abraham se llegó a una sierva. O sea, no se llegó a su esposa. Él quiso adelantar lo que Dios le había prometido. Nomás que lo que Abraham no entendía, que la promesa era para Abraham y para Sara. No era para Abraham y ¿cómo se dice? La sierva. ¿Sí? Había una promesa para ellos dos. Entonces, Abraham quiso adelantar la promesa. Abraham dijo, es que Dios dijo que yo iba a ser padre de multitudes, que me iba a dar descendencia, y yo no miro en ti nada, Sara. Más bien te miro más vieja. Pues ya eran grandes de edad, dice la escritura. Dice, y no miro por dónde funcione la máquina. No miro cómo arranque la máquina. Dice, y yo pues peor tantito. Y dice que se llegó a la sierva. Pero pasado el tiempo, dice la escritura, que Dios cumple la promesa. Dios no es un hombre que mienta ni se arrepienta, dice su palabra. Si Él lo dijo, así va a ser. Lo que Dios te ha dicho, lo que Dios ha dicho en su palabra, en esta palabra, es fiel y es verdadera. Pero a veces el diablo quiere venir a meternos desánimo. A veces el diablo quiere venir a decirte, hey, mira cuánto tiempo ha pasado y no has logrado nada. Hey, mira cuánto tiempo ha pasado y ese esposo no se ha convertido, o esa esposa no se ha convertido, o esa novia no se ha convertido. Ahora ya está la novia, la tengo que meter, porque pues, también tengo hijos. Dice, ¿qué ha pasado? Y el diablo quiere venir a meterte esa duda. Pero pasó un tiempo. No, déjalo, no pasa nada. Pero pasó un tiempo. Y dice que Dios cumplió su promesa. Y después de la promesa, ¿qué es lo que viene para Abraham? Dice que Dios le manda a pedir a su hijo en sacrificio. Y aquí cuando yo leo eso, yo solamente logro ver dos cosas. Que Dios no miente. Dios le dijo que le daría descendencia y que le daría un hijo. Y cuando le dio el hijo, dice que se lo pide para sacrificio. Y yo me puse a pensar en la escritura, digo, a ver, Dios, tú le das una promesa, se lo pides y luego se lo quieres quitar. Pero si tú te das cuenta, al paso de la escritura, dice que la escritura que cuando Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo, dice que se escuchó una voz que dijo, hey, detente, he visto tu fidelidad.
Se cumplió la promesa porque detrás de ese hijo llamado Isaac viene una gran descendencia. Sí, viene una gran descendencia y se cumple la promesa de Dios a Abraham, padre de multitudes. A veces el enemigo va a querer probar tu fe. O simplemente Dios va a permitir que el enemigo pruebe tu fe. A Job le fue probada su fe. Dice que Job le fue quitado todo cuanto tuvo. Le quitó hijos. Al único que no le quitó fue la esposa. Quién sabe por qué. Pero algunos hubieran querido que le quitara a la esposa. Ay, dijeron aquellos tóxica. Pero bueno, pero dice que le fue quitado los hijos, le fue quitado sus bienes, le fue puesto enfermedad, pero en medio de todo eso, Job nunca dejó de dudar en el Dios de su salvación. No sé si me estás entendiendo. Quiero hablarte de fe. Quiero hablarte de lo que necesita ahora la iglesia. La iglesia necesita caminar en fe. Porque hay personas que se detienen por lo que sucede, por lo que escuchan, por lo que ven. Y dejan de creer en ese Dios. Y dice en el libro de Juan Carlos, dice que él cuando comenzó y decidió creer en las cosas por las que estaba orando, comenzaba a recibir por lo que oraba. De veras. Porque a veces que oras, pero oras nada más por compromiso, no creyendo. Vienen tiempos donde la fe será muy importante en nuestra vida. Hoy en día debemos consolidarnos en la fe. Eso es lo que debemos de hacer hoy en día. Consolidarnos en la fe. ¿Qué es consolidación o qué es consolidar? En unas iglesias la palabra, entienden lo que es consolidación, solamente darle la bienvenida a la persona, solamente estrecharle la mano, decirle bienvenido, Dios te bendiga, te esperamos la próxima semana. Eso no es consolidar. Consolidar es ayudarle a la persona a que se fortalezca, a que sea firme en las cosas de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, hay un grupo de personas que se prepara para poder estar al tanto de esas personas y ayudarles a escuchar palabra de Dios continuamente. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un grupo que se llama Transformados. ¿Por qué Transformados? Porque en ese grupo hay muchas personas que salieron de diferentes centros de rehabilitación y ahí siempre les estamos compartiendo palabra de fe. ¿Por qué palabra de fe? Porque la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír de continuo, la palabra de Dios. Al decir de continuo, no quiere decir que escuches el lunes y ya no vuelvas a escuchar hasta el domingo, como lo hacen unas iglesias. Solamente te hablo cuando vienes a la reunión y después de la reunión ya no te vuelvo a hablar hasta la otra semana que vuelves a venir. Nosotros no, ellos van saliendo, nosotros estamos al tanto de ellos, les pedimos su teléfono, les pedimos su dirección, no porque nos interese dónde vivan o no porque nos interese saber qué es lo que hacen, no, nos interesa poderles dar palabra de fe para que sean consolidados en fe. Para que cuando ellos, yo siempre les digo a ellos, a los chavos y siempre se los recalco, hey, cuando salgas tú de aquí, de este lugar donde estás, vas a salir a la realidad nuevamente. Te vas a enfrentar al mundo nuevamente. Vas a caminar otra vez por las calles de tu casa y te vas a encontrar con aquel que te dio droga la primera vez. Con aquel amigo que te indujo a las cosas malas. Le digo, pero si tú estás fortalecido en Dios, nada te va a hacer tambalear. No vas a dudar de quién estás tú creyendo. Entonces, consolidación o consolidar es afirmar y dar solidez. Afirmar a una persona en la fe y darle solidez en las cosas de Dios. Nosotros como creyentes debemos de estar confiados en Cristo y su palabra. En Lucas capítulo 18, versículo 8, si trajo su Biblia, la va a encontrar, va a ver. Mire las cosas, yo te la voy a leer en una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. A mí me gusta mucho comparar las versiones porque trato de darte la mejor versión que te pueda dar mayor claridad. Tengo alrededor de 33 versiones y trato de leerlas
todas para tratar de sacar la que mejor te pueda explicar, la que creo yo que mejor puedes entender. Dice Lucas 18:8, dice, claro que no, sino que les responderé de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Y en esto quiero que te enfoques, en lo que dice Jesús. Dice, pero cuando yo, el Hijo del Hombre, o sea, cuando Él regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿Por qué les dice eso? Porque en los versículos atrás habla de un juez injusto. Dice, fíjense en lo que le dijo ese mal juez, es en el 6. Dicen, ¿creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió? Escucha, que Él eligió, tú eres una persona elegida por Dios. Dice que Él eligió y que de día y noche le piden ayuda. De día y noche le piden ayuda, habla de la oración, de ser constantes, de ser persistentes. Porque hay gente que se desanima al no ver respuesta en la oración. Hay gente que solamente viene un día a la oración y ya quiere que las cosas sucedan. No digo que no, sí suele pasar. Dios lo suele hacer. Pero hay ocasiones que Dios lo que te quiere enseñar es a que formes una vida de oración. Yo le decía a mi esposa ahora, y estaba ahí con ella, no creas, mi esposa también se enoja. Y estaba platicando yo con ella. Y yo le decía, porque hablábamos de su problema por el que ella está pasando acerca de esa tos que no se le quiere quitar y que no la puede dejar, y ya tiene ya varios días. Y ella decía, algo nos va a enseñar Dios. Y yo le decía, mira, Dios siempre nos enseña, le digo, pero a veces Dios no nos enseña, Dios nos quiere formar. Y ella me decía, ¿cómo? No te entiendo. Y me tuve que parar y estacionar el carro porque era una plática que iba a empezar con ella. Le digo, sí, mira, tal vez Dios no te quiera enseñar nada de este proceso por el que estás pasando, por esta enfermedad, pero tal vez Dios te quiere formar en la oración. ¿Cómo? Sigo sin entender. Sí, porque hay gente que solamente ora cuando le pasa algo. Hay gente que solamente va a la oración cuando necesita algo. Y Dios no quiere que solamente vayas a la oración cuando necesites algo. Dios quiere que que tengas una devoción por la oración. Es la palabra correcta. La devoción por orar. La devoción por estar en su presencia. Yo también era persona así. Yo cuando me pasaba algo, era de los que no me quiten esa banca porque ahí quiero estar en medio adelante, quiero estar orando. No me quiten el altar porque yo quiero estar allí. Porque había cargas y quería estar ahí. Pero se iban las cargas y se me olvidaba el tiempo de oración. Hasta que un día Dios me enseñó a tener devoción por la oración. Hasta que un día Dios me enseñó a que todos los días tengo la necesidad de estar con Él. Él se convirtió en esa necesidad especial por estar con Él. Así como a veces tienes esa necesidad de tener que estar con tu esposa, de estar con ella todos los días yo duermo con mi esposa. Y cuando ella no está, yo me siento así como que algo me falta. ¿Sí? Cuando tú duermes con tu pareja, me imagino, o cuando tienes una compañera, una amiga, que de repente es con la que todos los días andas para la tienda, que vas para allá, que vas a Coppel, que la traes para todos lados. Y de repente tu amiga te dice, ¿sabes qué? Me voy a tener que ir a vivir a otra ciudad, a otro estado, y de repente se fue y ya la extrañas, sientes que algo se separó de ti. Así es más o menos una relación con Dios. Es algo que no puedes dejar. ¿Sí? Y Dios en cada situación a veces lo que quiere es formarnos. A veces Dios también quiere formar nuestra fe, quiere consolidarnos. Porque por cada proceso que pasamos o por cada circunstancia que pasamos, Dios nos fortalece en algo, en situaciones diferentes. Pero es la importancia de la fe. Dice, Jesús pregunta, si al regresar a la tierra encontraré hombres de fe. En estos tiempos de las circunstancias están cambiando, donde el mundo está cada vez peor. Mira, ¿sabes por qué tomé este ejemplo donde el mundo está cada vez peor? Porque es bien triste
lo que está sucediendo en otros lados. Mira, y no vamos tan lejos. Muchas veces queremos enfocarnos, no, pues es allá en el Medio Oriente, allá está bien lejos. No es cierto, esto está pasando en Veracruz. En Veracruz no se está dejando predicar el evangelio. No me acuerdo el pueblito, cómo se llama, pero hay unos hombres que están ahí bien afilados con machete y pistolas y todo, que aquel que se le encuentre predicando el evangelio, cuello. Acaban de matar a una familia pastoral allá en Veracruz. ¿Sí? Por predicar el evangelio. No estamos tan lejos. Está pasando también aquí en México. Cosas tremendas están sucediendo. Es más, gente que ya incluso tiene que esconderse, por ejemplo, en Siria, por ejemplo, en Indonesia, creo que es el otro, donde dicen que si tú llegas a tu lugar de empleo, te preguntan qué estatus religioso eres. Entonces, si tú le pones cristiano o algo así, no hay trabajo. No te dan trabajo. Y esa gente ya no está viviendo de otra cosa sino por fe. Porque no están encontrando trabajo, porque no les quieren vender comida. Y esa gente ya está viviendo por fe. ¿Cómo le están haciendo? Dios se está encargando de ellos. Hoy en día la situación está así, cada vez está peor. Donde hay poco empleo, donde vienen enfermedades nunca vistas, donde hay peleas entre naciones, donde está pasando tantas cosas, y lo único que Satanás de esas cosas, lo único que te sacarán de esas cosas es la fe en Dios, en su palabra. Necesitamos consolidar nuestra fe. Es bien, yo sé que a lo mejor tú te hubiera gustado escuchar una palabra que te dijera, hey, tu fe te va a traer riquezas, te va a traer carros, casas, que no lo digo que no, Dios lo puede hacer, pero ahorita es más importante poderte hablar que confíes en Dios en todo tiempo, en todo momento. Mira, ya pasamos por una pandemia, ya estuvimos en una pandemia y muchas personas en medio de la pandemia fallecieron, muchos hermanos, muchas iglesias cerraron, estuvieron cerradas, ya no les alcanzó y muchos decidieron dejar el ministerio por lo que estaba sucediendo y solamente era fortalecer un poco la fe. Dice, hoy debido a los problemas que se nos presentan, a procesos, muchos deciden dejar de creer. Algunos nuestra fe mengua. En Lucas 22, 31, 32, quiero leerte dos versiones. Te voy a leer dos versiones. Lucas 22, 31. Primero te voy a leer el lenguaje actual. Gloria a Dios por los que nos miran en la transmisión. Para mí es un placer poderlos saludar después de que termina la transmisión y poder hablar con alguno de ellos y poder orar por alguno de ellos. Dice 22:31, dice, el título que allá arriba dice, manténganse firmes. Imagínate el título que le pone Jesús ahí, manténganse firmes. Porque si algo ha entendido es de que a veces nuestra fe no está firme. Dice, después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerlos a pruebas difíciles a todos ustedes. ¿Qué es lo que te va a poner Satanás? Pruebas difíciles. Dice, para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado. Dice, pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. ¿A Pedro qué le pasó? En otra versión, nueva versión internacional, dice, Pedro, el diablo ha solicitado a Dios para zarandearte. Dice, pero yo he rogado a Dios para que tu fe no mengüe. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasó a Pedro? A Pedro su fe dudó. ¿Cómo? Cuando negó a Jesús. Pedro, que caminó al lado de Jesús, negó a Jesús. Pero dice la escritura, dice aquí, pero yo estoy rogando a Dios para que tu fe no mengüe. Y luego dice, y cuando tú decidas volver,
Dice, yo te voy a fortalecer para que lleves el mensaje a tus compañeros. Después de eso, Pedro se vuelve a fortalecer en la fe y mira lo que Dios hizo en Pedro. Uno de los grandes apóstoles. Grandes milagros sucedían a través de Pedro. Te lo leo en la versión internacional. Mira lo que dice en la versión internacional. Nueva versión internacional. Ya vamos a acabar, porque necesito estar también aquí y convivir un poco. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ¿por qué le dice y tú cuando te hayas vuelto a mí? Porque sabía Jesús que a Pedro le iba a fallar la fe. En los tiempos difíciles, a Pedro le iba a fallar la fe. En los tiempos de persecución, cuando todo aquel que anduvo con Jesús le daban cuello, a Pedro le falló la fe. Pedro lo negó. Pedro lo negó. Por eso Jesús le dice, y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. O sea, cuando Pedro se arrepintió de haber negado a Jesús y decidió tomar otra vez el camino, Dios le fortaleció, Dios volvió a fortalecer la fe y llevó el mensaje a tus hermanos. El Señor respondió, Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero gloria a Dios, porque Dios nos va a fortalecer en todas nuestras áreas. En los momentos difíciles, lo que debe de estar fortalecida, lo que debe de estar consolidado y firme es nuestra fe. Si algo quiere Satanás, es poner duda a nosotros. Él trata de poner diferentes pruebas a nuestra fe para desanimarnos. Satanás quiere desanimarte, ¿sí? Que dejes de confiar en Dios. Satanás conoce todas las promesas de Dios para ti y para mí. Por eso quiere que tengas duda y te desanimes. Ese es el propósito de Satanás. Eso es lo que quiere Satanás. Con esta cita voy a terminar. Romanos 10:17. Romanos 10:17. Gloria a Dios. Es mucho tema el de la fe, pero hoy solamente quiero terminar con esto. Romanos 10:17, mira lo que dice. Nueva versión internacional, dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Tú no vas a tener fe si no escuchas palabra de Dios. Tú vas a tener miedo y temor porque has dejado escuchar la palabra de Dios. Para mí es bien fácil darme cuenta cuando una persona está viviendo en fe y una persona está poniendo la atención a otras cosas. O una hermana que se nos acercó, fuimos a orar por ella, tenía un problema en su negocio y fuimos a orar, yo y el apóstol, y ella empezó a platicar con el apóstol todos los problemas que tenía, lo que estaba atravesando, que le había dejado su esposo, que las amistades se le habían ido, que los problemas, y que le sacó hasta la bolsa de valores y todo el jale, todo. Y cuando el apóstol me dice, ¿puedes orar por ella? Le digo, sí, pero yo le digo, yo solamente quiero decirle algo. Le dije yo a ella, no le preste el oído a las malas noticias. No le preste el oído a personas que no le hablen palabra de fe. Y luego le dije, estaba yo ahí, mientras usted hablaba con él, yo estaba orando a Dios. Y Dios me dijo que le diera Deuteronomio 28:1. Y ella me dijo, ¿qué dice Deuteronomio 28:1? Y desde allí me dije, le está prestando el oído a otro lado. Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Dice acontecerá, o sea, es un suceso que va a pasar cuando tú decides escuchar la voz de Dios. Y luego vienen todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Pero ¿qué pasó? Dice, acontecerá si oyeres a la voz de Dios. O sea, acontecerá, va a pasar algo cuando tú comiences a escuchar fe. Va a pasar algo cuando tú me prestes tu oído para yo poderte hablar lo que yo quiero hacer. Va a pasar algo cuando tú me prestes tu oído, cuando estés pasando por una situación difícil. Ahí te voy a hablar y te voy a decir lo que tienes que hacer.
Pero hay quienes están pasando por situaciones difíciles y en vez de prestarle el oído a Dios en la oración, en buscar a Dios, en buscar que Dios te dé una respuesta, te vas con el vecino a preguntarle. Y vas y le preguntas al vecino y le dices, vecino, se me está yendo mi esposa, se me está yendo mi esposo. Y no te das cuenta que la familia del vecino está más desgraciada que la tuya. Que la familia del vecino ya se le fue la mujer. Que la familia del vecino ya tiene perdidos los hijos. Pero tú fuiste y le prestaste tu oído a una persona equivocada. Dios quiere ayudarte. Pero si tú no te dejas ayudar, si tú no le prestas al oído, ¿cómo vas a escuchar la voz de Dios? Una de las cosas que yo le digo a mi esposa, hemos pasado por situaciones bien difíciles, pero yo le digo, hey, nunca le prestemos el oído, ni a noticias, ni a personas que no sepamos nosotros, que son personas que practican la palabra, que viven la palabra y que tienen una vida de oración, que tienen revelación. ¿Por qué? Porque si le prestamos el oído, más bien nos vamos a frustrar más. Nos vamos a frustrar más. Ha habido personas que a nosotros son las 2, 3 de la mañana y nos hablan por teléfono. Hermano, estamos pasando por esta situación. Mire que, le digo, ¿sabe qué? Sí, le digo, qué bueno que nos llamaron. Vamos a orar. Vamos a ver qué es lo que Dios nos puede decir. Vamos a ver qué es lo que Dios nos puede revelar. Una hermana que nos habló y nos dijo, hermano, está pasando esto en mi casa, están sucediendo estas cosas en mi casa. Comenzamos a orar y comenzamos a interceder. Casi 2 horas orando. Y no es que más. Estuvimos orando, orando, hasta que vino la revelación de Dios. Y Dios me empezó a mostrar cosas y me empezó a dar. Y una de esas eran unos, no sé cómo le llaman, esos palitos que se le prende y es como aroma. ¿Cómo se llama? Inciensos. Inciensos es la palabra correcta. Y yo le dije, Dios me muestra que tienes unos inciensos que te acaban de regalar. Digo, Dios me está mostrando y los tienes puestos a la entrada de donde tú vives. Yo no sé dónde tú vives, le digo, pero yo te voy a mostrar. Le digo, los tienes puestos en un jarrón y están los inciensos. Y él me dice, sí, me los acaban de dar apenas ayer. Le digo, ¿y quién te los dio? Dice, no, pues me dio una persona con la que así. Le digo, bueno, esa persona hizo una brujería a través de esos inciensos. Le digo, es necesario que lo saques. Esa persona se ahogaba de medianoche. Esa persona no podía respirar a medianoche. Cuando esa persona decide tirar eso, ella empieza a dormir. Ella empieza a tener el descanso. En otra ocasión, estábamos en la iglesia y había una persona que a su esposa le habían hecho un mal. Y comenzamos a orar por ella. Y allá cuando se acabó todo, el muchacho se acercó. Me dijo, yo quiero que siga orando. Le digo, seguimos orando allá afuera. Y cuando estábamos orando allá afuera, él se fue para su casa. Yo le dije, mira, yo voy a seguir orando en mi casa por ti. Y llegamos a mi casa y me puse a orar. Y cuando me puse a orar, el Espíritu me revelaba sobre un santuario que ellos habían levantado en su casa. Ellos tenían un ídolo, ¿cómo le llaman ese? Un nido de la mafia. Y le rendían culto. No me acuerdo cómo le llaman a ese, que es para que cuando te dedicas a la droga y todo eso. Y yo le digo, mira, y Dios me mostró, le digo, el cuarto es así, de este color, tú tienes este altar allí, digo, y hay un altar ahí que tienes. Me dice, sí, pero no es mío, es de mi esposa. Le digo, no importa de quién sea, le digo, pero es algo que estás haciendo. Digo, es necesario que derribes ese altar. Y es necesario que comiences a edificar un altar en tu casa hacia Dios. Y Dios empezó a revelar las cosas. Por eso es bien importante que nunca, recuerda, tu fe tiene que consolidarse, afirmarse. Y la única manera de que tu fe se afirme y la única manera de que tu fe se consolide es escuchando palabra de Dios, es oyendo palabra de Dios, no escuchando cosas que están sucediendo. ¿Qué escuchas tú en medio de tu proceso o de tu problema? Quita a esa persona de comentarios negativos o esas cosas que te hacen ver cosas negativas. Con esto termino. Hay puertas que tal vez se han cerrado. Hay negocios que tal vez se han cerrado. Hay planes que tal vez se han cerrado. El diablo te ha cerrado puertas. El diablo te ha cerrado trabajos. Pero hoy quiero decirte que la llave que tú necesitas
Tú la tienes en tus manos y es la fe. Es la fe. La fe te va a llevar a los lugares donde tú nunca imaginaste. La fe te va a hacer tomar posesión de cosas que tú nunca imaginaste. Otra palabra que le aprendí, pero ahora fue a Gigi Ávila. Gigi Ávila decía que él en sus oraciones, él decía, en la oración se conquista. Otra vez, en la oración se conquista, pero en la tierra se posee. Tú vas a conquistar o tú vas a poseer las cosas que tú conquistas en la oración. Puertas se cierran, caminos se cierran, trabajos tal vez se cierren, pero tienes la llave que es la fe. Úsala, úsala. Comienza a usar la fe. Ya no le prestes tu oído a otras cosas. Préstale tu oído a Dios y comienza a usar la fe. Dice que la fe mueve montañas. Si la fe mueve montañas, no podrá remover esa enfermedad. Si la fe mueve montañas, quiere decir que puede cambiar las cosas. No podrá cambiar esa persona que tú deseas que cambie. Claro que puede. Y se ora con fe, creyendo en Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Cinco minutos nada más. 5 minutos nada más.